Bueno, hoy les quería compartir un caso de una carta horaria con la que aprendí un montón. Todavía no tengo el resultado definitivo, pero me gustaría compartirles, bueno, mi experiencia, qué fue lo que hice, cuáles fueron los resultados que hasta ahora tengo y qué información me dio. Ok, bueno, lo primero, ir al principio. ¿Qué es una carta horaria o qué es la astrología horaria? Una carta horaria es la carta del momento y lugar en el que el astrólogo entiende una pregunta. No todos los astrólogos horarios utilizan este método. Yo me baso en el modo de William Lilly, que describe el método de astrología horaria en su famoso libro Astrología Cristiana. Y él dice que esa hora y minuto de la hora, cuando yo abro la carta y percibo la intención del consultante, esto es otro modo de decir entiendo la pregunta, es el momento en el que debería erigir la figura, o sea, la carta, y de ahí delinear mi juicio astrológico. Una carta horaria, siempre y cuando la pregunta esté bien planteada, puede responder preguntas acerca de relaciones, trabajo, objetos perdidos, negocios, dinero, salud. No todas las cartas se pueden responder. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta que nos alertan acerca de la conveniencia de responder ciertas cartas. O a veces simplemente los testimonios a favor o en contra son iguales y eso sería un caso en el que la carta horaria no se puede responder, quizás porque el cielo todavía no está preparado para darnos una respuesta. Muy bien, la persona, la consultante pregunta acerca de su problema con un diente. La situación es la siguiente. Había tenido que hacerse una extracción. Unos 5 días más tarde el dolor había aumentado en lugar de disminuir y no entendía qué es lo que estaba pasando, por qué tardaba tanto en irse el dolor. Entonces pregunta si el problema con el diente se resolverá. Como siempre, cuando nosotros hacemos una carta horaria, el primer paso es identificar a los significadores. La persona que pregunta se ve en el ascendente y también se usa su significador. En este caso, el ascendente está en Aries, el significador es Marte. Me parece que es bastante descriptivo porque la persona está dolorida y Marte es un planeta que se asocia al dolor. Y también vemos que Marte está en la casa 4, que en el tipo de cartas acerca de problemas de salud tiene que ver con síntomas que subyacen. Entonces, me parece que es bastante acertado. Y la luna siempre es cosignificadora tanto del consultante como de la pregunta. Acá la vemos en su exilio. eh, o detrimento en la casa 10 de tratamientos, ¿no? O sea que esto nos hace pensar que quizás la persona necesite volver a hacerse algún tipo de tratamiento. Tanto Marte como la Luna están debilitados esencialmente en el sentido de que uno está en su signo de exilio y el otro en su signo de detrimento, con lo cual podemos suponer que los recursos físicos que esta persona tiene para hacerle frente a su enfermedad no son demasiado impresionantes, al contrario, está debilitada. Y por otro lado, la enfermedad en sí misma la vamos a ver en la casa 6, donde vemos el nodo sur, eso en la antigüedad eh, se asocia a daños, y Mercurio, el regente de la casa 6, que está bastante afligido por estar en exilio, en Piscis, por estar en caída, también en Piscis, por estar tapado por los rayos del sol. Esto se llama estar bajo los rayos del sol y es una debilidad muy grande, por estar cerca de Saturno y a pesar de ya haber entrado en la casa 11, por el movimiento de rotación de la Tierra, esto acaba de suceder, todavía se considera que ejerce su influencia en la casa 12 y la casa 12 es una casa sin luz, con lo cual podríamos pensar en una enfermedad que abiertamente no está mostrando sus síntomas. Así que bueno, estas son todas cuestiones a tener en cuenta. Bien, vamos a ir desmenuzando algunas de las cosas que yo ya les dije. En primer lugar, vemos que Mercurio, la enfermedad, se está acercando a Saturno. Saturno es el planeta que se asocia con el dolor de muelas, con dolores y daños en los huesos, con enfermedades que provienen de exceso de frío y sequedad o de larga duración. Con lo cual, acá ya vemos un testimonio
que es un poco preocupante, ¿no es cierto? Porque podríamos pensar que la enfermedad se está acercando ya sea a un nuevo tratamiento, porque Saturno rige la casa 10 de los tratamientos, están en signo doble, podríamos pensar en más de un tratamiento, y también porque la enfermedad se acerca al planeta que significa los huesos, con lo cual podríamos pensar en una afección al hueso. Por otro lado, es importantísimo tener en cuenta la velocidad de los planetas cuando uno hace astrología horaria. Mercurio se mueve aproximadamente 1,5 grados por día en promedio. Algunos toman 1 grado porque tienen en cuenta la retrogradación y eso sería el promedio anual. Y Marte se mueve aproximadamente 30 minutos. En esta carta, Mercurio, que es la enfermedad, se está moviendo por encima de su velocidad promedio, o sea que la enfermedad está avanzando a gran velocidad. Y Marte, que es la persona, por el contrario, no se está moviendo, está estacionario, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver, lo podemos interpretar de varias maneras. Por un lado, podríamos decir, la persona siente que no puede avanzar con su salud, porque Marte rige el ascendente es la casa que refiere a la vitalidad y a la salud. O podríamos pensar que el dolor, que es la significación natural de Marte, está quieto, estacionado en la raíz del asunto, porque lo vemos que está en la casa 4. También podríamos pensar en la raíz del diente, y no se piensa ir, está estacionado, sin moverse. Así que esas son dos cosas a tener en cuenta a la hora de ver la velocidad de los planetas, ¿no es cierto? Por otro lado, también pensamos, bueno, ¿cuál de los dos planetas tiene más fuerza? El planeta que representa la salud, o sea, Marte en este caso, o el planeta que representa la enfermedad. Y también vamos a tener en cuenta si hay conexiones entre ellos. Entonces, William Lilly en su libro Astrología Cristiana nos regala esta tabla, está en la página 115, en la cual él le da puntaje a los planetas según su dignidad o debilidad esencial y luego según su fortaleza o debilidad accidental. Y aquí está la tabla traducida por mí al español, pero tengo una muy buena noticia, falta muy poco para que esté lista la versión en español con anotaciones de Deborah Holding, hecha por un grupo de alumnos de Horaria que tomaron el curso de la Escuela de Astrología Tradicional de Deborah Holding, el curso de la STA, que yo imparto en español. Así que muy pronto tendremos Astrología Cristiana, el capítulo dedicado a Horaria, eh, el libro dedicado a Horaria de Astrología Cristiana en español, disponible en nuestro sitio web y también en Skyscript. Yo les iré avisando a través de un video cuando eso esté listo. Pero bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones que William Lilly tiene en cuenta a la hora de darle puntaje a los planetas, ¿no? En cuanto a las dignidades esenciales, si está en domicilio, si está en exaltación, si tiene triplicidad o al contrario, si está en caída o es peregrino. En cuanto a fortalezas accidentales, su ubicación, su velocidad, si está directo, si está retrógrado, si está con algún aspecto positivo a Júpiter y Venus, o por el contrario, algún aspecto más difícil a Saturno-Marte, si el planeta es oriental u occidental, etc. Hay varias consideraciones a tener en cuenta a la hora de medir la fortaleza de un planeta. Muy bien, y bueno, en la primera parte que él nos muestra las dignidades esenciales, siempre es muy importante tener en cuenta que no todas las tablas de dignidades esenciales coinciden. En lo personal, yo estoy utilizando la de Ptolomeo, que es la que utiliza William Lilly en Astrología Cristiana. Y en este caso, nosotros vemos que Marte es un planeta que pierde 4 puntos por estar en su caída, pero gana 3 puntos por estar en su triplicidad. En esta tabla, Marte en Cáncer tiene triplicidad. Esto no sucede en la tabla de Doroteo, por ejemplo. Con lo cual, la dignidad esencial de Marte es -1. Y para Mercurio tenemos una situación mucho peor. Mercurio tiene -5 puntos por estar en exilio, -4 puntos por estar en caída, con lo cual es -9.
Aquí vemos que la enfermedad es mucho más débil, supuestamente lo voy a poner entre comillas, y ahora les digo por qué, que la salud, lo cual debería ser algo positivo. Cuando ahora tenemos en cuenta las fortalezas, partimos de ese -1, que era la dignidad esencial para Marte, pero vemos que Marte está en un ángulo, en la casa 4, con lo cual le sumamos 4 puntos. Vemos que Marte está retrógrado, bueno, en este caso está estacionario, pero no se está moviendo, con lo cual le restamos 5 puntos. Marte está occidental, es visible al atardecer, una vez que se pone el sol. Para Marte esto es una debilidad accidental porque quiere decir que está en la última parte de su ciclo. Vemos que Marte está libre de los rayos del Sol, está lejos del Sol. Esta es una fortaleza y se le suman 5 puntos, con lo cual el total para Marte es 1. ¿Sí? Y Mercurio, ya partíamos con Mercurio de -9, tenemos que Mercurio va a tener -4 puntos por estar bajo los rayos del Sol. Aquí lo vemos. Vemos también que Mercurio tiene +4 puntos porque Mercurio está con movimiento directo. También tiene 2 puntos por estar veloz, pero pierde 4 puntos por estar bajo los rayos del Sol. Acá lo vemos, bajo los rayos del Sol, aquí lo vemos, pierde 4 puntos, y pierde 5 puntos por estar en conjunción con Saturno. ¿Ok? Así que una cosa que no dije es que, no recuerdo decir, sí, que está occidental, esto William Lilly le suma 2 puntos. Así que el total para Mercurio es -17 puntos. Bueno, aquí es donde se presenta un problema, porque nosotros decimos, la persona representada por Marte está débil, pero la enfermedad está mucho más débil aún. Y esto me hizo acordar a una carta que presenta William Lilly en Astrología Cristiana. Es una carta bastante particular que siempre llama la atención porque una persona pregunta, voy a hacer aquí una persona pregunta quién, acá estamos, quién va a vivir más tiempo, si su mujer o si él. Y entonces William Lilly lo que hace en esta carta es, ve que el significador del hombre que pregunta es un Venus, que si bien es peregrino está en un ángulo, y para la mujer lo que él dice es, bueno, Marte es peregrino pero cadente, esto no es bueno, y Saturno también representa a la mujer y está en su caída muy cerca del ángulo, con lo cual esto tampoco es bueno. Y él ve que Mercurio representa la enfermedad de la mujer, una enfermedad de la cual todavía no se hablaba, que no era manifiesta. Y William Lilly ve que Mercurio en esta carta, decimos que representa la enfermedad de la mujer porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por derivadas, Mercurio representa la enfermedad de la mujer. Acá hay un error en esta carta. Él puso 44, pero es del 45. Y nosotros, en lugar de usar 6 de febrero, vamos a usar 16 de febrero porque, bueno, porque él está usando el juliano, no el gregoriano. ¿Sí? Algunos detalles, pero para si alguien quiere levantar la carta, no use 1644, use 1645. Astrología cristiana tiene este tipo de errores. Pero bueno, nosotros lo que acá vemos es que Mercurio, fíjense, está retrógrado, pero además también está en exilio, también está en caída, también está bajo los rayos del Sol. Y William Lilly, en lugar de decir esta enfermedad es débil, lo que dice es este Mercurio actúa como un planeta malo. Y yo recordé esto porque es una mirada alternativa. Quizás este planeta está tan debilitado que en lugar de comportarse virtuosamente, da lo peor de sí. Y eso me hizo pensar que quizás esta enfermedad podía ser peor de lo que yo suponía. Acá lo vemos acá. Podía ser peor de lo que yo suponía. Entonces, volviendo a mirar
esta carta, vi que Mercurio se aleja de Marte, que es la salud de la persona. Fíjense que Mercurio hizo un trígono, se aleja de Marte y luego va hacia Saturno, todo en la casa 12, o sea, sin que lo podamos detectar y además también con un Mercurio que está tapado por la luz del Sol. Otro testimonio de que estamos hablando de cosas microscópicas, ¿no es cierto? Y bien, entonces Mercurio está trasladando la luz desde la salud hacia un nuevo tratamiento, o dos, porque Saturno está en un signo doble, pero también hacia el hueso. Es muy difícil de saber esto a la hora de analizar una carta horaria, pero justamente lo que sucedió es que esta persona, el dolor no disminuyó, entonces se hizo un lavaje para ver si había algún tipo de tejido que estuviera inflamado, eso tampoco resultó y finalmente em, el- esto derivó en una osteomelitis, que es una infección del hueso y que requirió una nueva cirugía, un raspaje, y ahora está en veremos a ver si con este tratamiento, eh, bueno, puede recuperar la salud del diente. Además, también me pareció bastante significativo que en este momento está tomando dos antibióticos en lugar de uno, con lo cual ahí vemos Saturno regente de 10 en un signo doble. Este es el momento en que le hicieron la segunda cirugía, sí, la segunda cirugía para el raspaje. Vemos cómo el medio cielo en ese momento, el medio cielo representa el tratamiento, estaba justo en el grado, prácticamente por un grado de diferencia del ascendente de la carta horaria. ¿Sí? Marte, a pesar de que habían pasado prácticamente 8, 9 días en el mismo grado, fíjense, ¿no? Lo que es un planeta estacionario. En este caso, Marte representa el nuevo tratamiento que está en el mismo grado que el Marte de la carta horaria que representaba la salud. Todo esto, este Marte tan lento, y Marte siendo un planeta que se asocia al dolor, está hablando de dolor, por supuesto, ¿no es cierto? De muchísimo dolor, de infecciones, etcétera. Bueno, veremos qué sucede, pero quería mostrarles cómo no siempre todas las cartas horarias se leen de la misma manera. Hay antecedentes en la astrología cristiana donde las reglas o sugerencias que solemos seguir eh, no siempre aplican, ¿no? Muy bien, bueno, espero que les haya servido, me encantan sus comentarios, siempre aprendo o estoy dispuesta también a responder dudas o preguntas y nada, será hasta la próxima. Muchas gracias por ayudarme a que este canal siga creciendo.